todas partes, en los micrófonos. Llegó el momento de hacerle una prueba de derrame a los Bose Sport Open para ver qué tan bien va la certificación IPX4. Aquí tengo esta botella de agua, se la voy a vaciar completamente. Pero primero déjame mostrarte de que están funcionando, para que después no me digan no, que Ale está trabajando con unos audífonos que ya estaban dañados. Así es. Recientemente le hice un revisado completo. Voy a dejarte ese enlace en la descripción de este video para que vaya y vea todas las prestaciones de estos audífonos. A ver si tenemos audio. A ver. ¿Está? Óiganlo ahí. Listo. Lo pongo aquí arriba porque aquí es que está el micrófono. Lo que voy a hacer ahora es que voy a poner esto por aquí. Y sin mucho preámbulo, voy a vaciar esta botella de agua. Atentos, no lo pierda de vista. Miren lo que agarré este Bardi allí, no pasa nada. Y no lo pierdas de vista en Apple Music. Siri espiándome. ¿Ustedes vieron cómo Siri me estaba espiando? Mira, 1, 2 y nos fuimos. Certificación IPX4. Chicos, no intenten esta prueba en casa porque lo puede positivo. Así es. Así que no les recomiendo a nadie que lo hagan. Ahí está. Le vacié. No, vamos a vaciarlo un poco más. Ahí, que la cámara capte bien por todas partes. Y nos fuimos. Ahí está. Este fue el lado izquierdo. Voy a ponerlo en esta toalla. Y ahora voy con el lado derecho. Lo que resta el agua al lado derecho. Miren, en todas partes. En la bocina de arriba. Todas partes. En los micrófonos. Aquí en la parte de adentro. Así es. Mírenlo aquí. Vamos con todo. Y se fue el agua. Ahí está. Le vaciamos la botella completo. Esto, ¿dónde está? Lo voy a poner por aquí. Voy a secarlo. No les recomiendo a nadie que intenten esto en casa. Recuerden que si decides hacerlo, esto está bajo tu responsabilidad. Vamos a ver si aguantan esta prueba de derrame. Yo hago este video para los usuarios que hacen mucho entrenamiento y sudan mucho, o por ejemplo si tú estás al aire libre, empieza a llover. Es bueno que tú sepas de que si tú pagas por un producto como este, es bueno que tú sepas de que no se van a dañar por agua. Por eso yo decido hacerle esta prueba así extrema. No voy a cortar nada en el video para que ustedes no se pierdan ni un solo detalle. Bueno, ahí está. Ahí está, esto está un poquito mojado, lo seco por aquí, por allá. Y ahora voy a ponerme el lado izquierdo. Lado izquierdo. Para ver. Ahí está el lado izquierdo. Y el lado derecho. Lado derecho. Oigan. Oigan. Perfecto. Oigan. Chicos, perfecto. Certificación IPX4 por parte de Bose. Le damos la puntuación 10 de 10, ya que estos Bose Sport Open pasaron esta prueba sin ningún problema. Recuerda, si después de este video se dañan o pasa cualquier situación, pues yo lo que hago es que dejo un comentario aquí en la caja de comentarios diciendo la situación y explicando de que estos audífonos se dañaron por esta dura prueba. Hasta ahora todo está funcionando perfectamente bien, ni siquiera se escuchan con problema. Oigan, oigan, se escuchan perfecto. Si eres nuevo, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este y te veo en la próxima dura prueba. Bye bye, hasta el próximo video.